Bienvenidos a todos a otro video del canal donde hoy estaremos viendo en el curso de JavaScript qué son los booleanos y algunos detallitos sobre los booleanos. Entonces en el contenido veremos cómo escribir literales de booleano, cuáles son los operadores de comparación, por lo menos los básicos, los veremos hoy, cuáles son los operadores booleanos, cómo utilizarlos y hablaremos sobre cómo todos los tipos de datos en JavaScript se pueden convertir en booleanos, o más bien evaluarlos como booleanos. Entonces, las tres primeras cosas las veremos en código y esto de los tipos de datos que se pueden convertir en booleanos lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo tipos de datos que se evalúan en booleanos? Pues bien, en JavaScript, cada tipo de datos, o sea, cuando hablo de tipo de datos, hablo en general, los números, los literales, etcétera, pues se pueden evaluar, puede convertirse en booleanos. ¿En qué lugares? En los lugares donde JavaScript esté esperando un booleano. Si en un determinado lugar del programa de JavaScript, y ya eso lo veremos en este video e incluso más adelante seguiremos viendo estos lugares donde JavaScript esperan determinados valores. O sea, donde JavaScript está preparado para recibir un valor booleano, él lo convierte sea cual sea el tipo de dato que tú le mandes. Si por ejemplo tenemos una variable que va a esperar que tú le devuelvas un booleano, él va a evaluar el tipo de dato que tú le pases, sea cual sea, o sea, un objeto, un número, un array, una cadena, y va a evaluar si esa es verdadera o falsa. ¿Y cómo hace este cambio de datos mayormente JavaScript? Pues bueno, JavaScript a los tipos de datos undefined, null, la cadena vacía, o sea, sin espacio ni nada, vacía, el 0, el menos 0, el not is none, que esto ya lo vimos, y las operaciones de comparación que devuelvan falsas, pues todo esto lo va a convertir en falso, y todo lo demás va a ser verdadero. O sea, una cadena con caracteres, números que no sean 0 ni menos 0, todo esto va a devolver verdadero. Los objetos, todo lo va a devolver verdadero. Mientras que todo esto que acabo de que lo tengo aquí señalado, pues va a devolverlo como falso. Si no lo entienden ahora, cuando lleguemos a código también lo veremos y lo van a entender perfectamente, es muy fácil. Pero generalmente en JavaScript utilizamos los operadores de comparación para evaluar que ciertas sentencias, o sea, ciertas comparaciones que hagamos sean o verdaderas o falsas. Entonces ya vamos a código. Pues bien, ya estamos en código. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Es cómo son los literales de cadena. Bien, los literales de cadena ya lo hemos visto, la mayoría no, los dos que existen, que son false y true. Estos son los dos tipos de booleanos. Solo existen dos, false y true. Señala que todo es minúscula. Ya si uno pone en mayúscula, ya no significa el operador de comparación, el operador booleano, o sea, el tipo de dato booleano. Tiene que ser todo en minúscula. Entonces, esto por supuesto, como ya hemos visto, se le puede asignar a una variable. Variable o cualquier cosa, vamos a llamarlo, y vamos a hablarlo como false. Vamos a asignarle un false. O sea, aquí estamos convirtiendo esta variable en un booleano, y aquí lo dice, por ejemplo. Ahora, por supuesto, esto lo podemos imprimir, como todo, console.log, y podemos imprimir directamente el true, y aparecerá en la consola true. O si ponemos, por ejemplo, la variable cualquier, pues va a volvernos false, que la volvamos como false. Ahora, otras maneras de conseguir booleanos. Pues bien, JavaScript espera obtener booleanos en operaciones de comparación. ¿Qué operadores de comparación tenemos? Tenemos el igual que, el estrictamente igual que, el más,
mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. O sea, principalmente son todos estos. Estos son operadores de comparación. Evalúa un lado con el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para almacenar en una variable, por ejemplo? Voy a ponerle otro a esta variable. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una operación de comparación y nos daremos cuenta que JavaScript directamente, como él espera que eso sea un booleano, él directamente convierte esa operación de comparación en un booleano. Lo veremos a continuación. Por ejemplo, 4 mayor que 5. Evidentemente, como 4 no es mayor que 5, pues esto devuelve false. Si yo aquí ahora pongo otro, guardamos cambios y vamos a la consola, pues se dan cuenta que dice false. Pero si lo hiciéramos al revés, si cambiáramos y dijéramos que 4 es menor que 5, esto es verdadero. Él lo convierte en un booleano verdadero, true. Si evaluamos de nuevo, aquí nos da true. ¿Ok? Es muy fácil. ¿Qué más? Se puede poner, por supuesto, directamente aquí también. Y tendría el mismo efecto. Menos 5. Guardamos. True igual. Y si le cambiamos aquí el operador, false. Porque 4 no es mayor que 5. False. Es muy sencillo. Esto es en cuanto a los operadores de comparación. Ahora, creo esto es pura matemática. O sea, aquí podemos poner menor, mayor, igual, menor, igual. Y vuelven cosas diferentes. Entonces esto evalúa que 4, además de ser menor, sea igual que el siguiente número. 4 no es igual a 5. Entonces no se cumple. Espérense, tengo que ponerlo acá, mayor, igual, voy a ponerle otro. True. ¿Por qué es true? Y debo corregirme. Porque esto evalúa si al menos es igual o menor. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Si es menor o igual que 5, pues esto vuelve true. Menor o igual que 5. Y si fuera al revés, mayor o igual que 5, fuera falso. Fuera falso. Pero si aquí al otro lado, por ejemplo, ponemos 5, 5 no es mayor que 5, pero sí es igual. Y por tanto también devolvería true. Aquí lo vemos. Perfecto. Entonces, más cosas. De igual. Fíjense que para uno comparar la igualdad es con dos signos de iguales, no con uno solo. Un solo signo de igual es un operador de asignación. Le asigna un valor a una variable, por ejemplo, o a otra cosa. Pero el de doble igualdad, o sea, dos operadores de igualdad es el que realmente establece la comparación. Ahora, esta es una comparación no estricta. ¿Qué significa que sea no estricta? Por ejemplo, 5, aquí sí es igual que 5 y esto tiene que volver true. Perfecto. Pero fíjense qué pasa si yo convierto esto en una cadena y evaluamos si 5 es igual que 5. Esto es true, sigue siendo true. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí es que el operador de igualdad de simplemente dos operadores de igualdad, o sea, de dos signos de igualdad, hace una comparación no estricta, que evalúa si este valor es igual a este. ¿Pero qué hace? Trata de hacer un cambio de tipo, o sea, no compara si son de igual tipo. Compara si son de igual valor, pero no de igual tipo. Recuerden como tipo a números, cadenas. En este caso, él evalúa si esto es igual a esto. Ahora, a la hora de él evaluar esto, él lo convierte en un número y entonces evalúa si es igual al de acá. O sea, JavaScript, en este caso, ¿qué está esperando? Un número, porque lo estás comparando con un número. Como lo estás comparando con un número, JavaScript convierte o trata de convertir la cadena en un número y luego establecer la igualdad. Pero ¿qué pasa si le agregamos otro signo de igual? Bien, tres signos de igual lo que hace es una comparación estricta. Tiene que ser igual en valor e igual en tipo de dato. Son igual en valor porque 5 y es 5,
pero en tipo de dato no, porque esto es un número y esto es una cadena de texto. O sea, este operador de igualdad no realiza cambios de tipo en JavaScript. Si guardamos cambios y evaluamos, es false. O sea, es importante tener la diferencia entre el doble igual, que es solo comparación de valor y no comparación de tipo, y el triple igual, que sí es comparación de valor y de tipo. Más cosas. Ya vemos los operadores de comparación. Ahora tenemos que ver los operadores booleanos. ¿Qué es esto de los operadores booleanos? Pues bien, los operadores booleanos existen mayormente para hacer evaluaciones más complejas de booleanos o más estructuradas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este doble signo significa AND, un I. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pongo 5 es igual a 5, AND o I 6 es mayor que 4, pues toda esta sentencia va a ser verdadera. Ahora, si nos ponemos a evaluar, esto devuelve falso y esto verdadero. Por tanto, toda esta sentencia va a ser falsa. ¿Por qué? Porque para que en una sentencia con este signo se cumpla que sea verdadera, tiene que ser verdadera ambas partes. O sea, tanto esta como esta. Es una operación. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces toda la sentencia es verdadera. Y aquí se vuelve un verdadero. Ahora, ¿qué pasa? 5, como hemos visto, no es estrictamente igual a una cadena de texto con un 5 adentro. Entonces esto nos va a volver false. False. Pero, si le quitamos aquí un número, guardamos cambio, 5 no es estrictamente igual que 5, pero sí es igual en valor. Y por tanto, esto va a ser true. Y cuando vengamos acá, también. 6 es mayor que 4, por tanto va a ser true. ¿Entienden cómo funciona? Es simplemente para evaluar más de uno, en este caso. Existen otros, otro operador de, o sea, existen básicamente tres. Vamos a poner otra, femenino, y vamos a poner el mismo caso. Fíjense, pero esta vamos a hacerlo con el operador de igualdad estricta. Vamos a poner un doble, entonces puede ser separado, esto no nos interesa. Bueno, en este caso, en vez de usar este doble signo, vamos a utilizar este signo. Este signo significa O, un O de comparación. Entonces 6 mayor que 4. ¿Qué hace este operador de O? Pues evalúa si al menos una de las dos opciones son verdaderas. Este evalúa si las dos son verdaderas. Para que esto sea verdadero, las dos sentencias que tienen una al lado de la otra tienen que ser verdaderas. Ahora, este evalúa si al menos una de las dos son verdaderas. 5 no es estrictamente igual que la cadena de texto 5, pero 6 sí es mayor que 4. Por tanto, si aquí cambiamos y vamos a imprimir otra, que es esta de acá, otra, va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque esto es falso, pero sin embargo al menos una se cumple, que es esta de acá, y va a dar verdadero. Este es, no es el contrario, pero es bastante antagonista de este. Este evalúa tanto si son al menos una verdadera, pues evalúa todo verdadero. Y si las dos son verdaderas, exactamente lo mismo, vuelve verdadero. Ah, pero si estas son falsas, 4 no es mayor que 4, es igual que 4. Entonces, en el caso de que las dos sentencias que tenga a cada lado sean falsas, entonces sí devuelve false. False. Bien. Entonces, seguimos y voy a poner ya esta, que no se me ocurre más nombre, variable. Y entonces vamos a asignarle el siguiente operador booleano, que es el signo de exclamación. ¿Qué hace el signo de exclamación? Pues bien, vamos a poner cualquier. Cualquier es false, ¿verdad? Bien, lo que hace este operador de comparación es evaluar si lo que viene a continuación de él es verdadero. Si es verdadero, lo devuelve falso. Y si es falso, lo convierte en verdadero. O sea, esto es lo que hace el signo de exclamación. Invierte el sentido de lo que pongamos a continuación. Cualquiera es falso. Por tanto, esto le invierte el sentido y lo convierte en verdadero.
Entonces variable va a ser igual a verdadero. Variable, lo vemos acá, y es igual a true. Perfecto. ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues bien, podemos hacer una comparación normal. 4 menor que 3. Esto es falso. 4 es mayor que 3. Pero aquí ponemos 4 es menor que 3. Esto es falso. Pero el signo de exclamación lo convierte en verdadero. O sea, lo invierte. Verdadero, como pueden ver. Entonces, si hacemos lo contrario, esto va a volver falso. ¿Por qué? Porque esto es verdadero. Lo convierte el signo de exclamación en falso. Entonces, de esta manera vamos a evaluar ahora. Ahora, yo dije que todos los tipos de datos en JavaScript pueden convertirse en booleanos. Y este operador nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, dimos como tipos de datos falsos el undefined. Undefined es un tipo de dato que cuando se convierte a booleano, pues da igual a false. O sea, undefined es igual a false. Muy sencillo, ¿verdad? Undefined es igual a false, igual que el 0, igual que el -0, igual que el nice num. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como esto es falso y esto lo convierte en verdadero, ¿qué da como resultado? Pues que variable ahora va a ser verdadero. Incluso aquí lo dice, true. Variable es true. Vamos a consola, pero vamos a verlo true. Pero si por ejemplo le ponemos... ¿qué le podemos poner? Ya, el caso contrario lo vemos. Le ponemos, por ejemplo, un objeto. Un objeto, bueno, no vamos a poner un objeto, vamos a ponerle un número, 4. Los números se consideran tipos de datos true, o sea, tipos de datos booleanos verdaderos. Por tanto, esto tiene que volver false. Devuelve false, ¿por qué? Pues esto es verdadero y el signo de exclamación lo convierte en falso. False. Bien, creo que de esta manera se entiende todo. Pero si por ejemplo le ponemos 0, el 0, como ya habíamos visto, es un tipo de valor que se valora como falso. La exclamación lo convierte en verdadero. Aquí viene y dice true. Tanta eso, revisamos y dice true. Ahora, los booleanos. Ya hemos visto que existen métodos para los números, métodos para las cadenas. Los booleanos realmente no tienen métodos muy importantes, pero tienen un método que puede ser interesante en algún momento y es convertir a string un booleano. ¿Cómo hacemos eso? Bien, escribimos lo siguiente. Algo. La variable algo va a ser igual a false punto to string. Bien. False va a ser igual a to string. Aquí no podemos utilizar directamente el booleano. Necesitamos utilizar una variable. Bien. Y en este caso sí funciona. Entonces, tenemos que ver primero en qué se convierte variable. 0, como habíamos dicho, es false. Por tanto, el signo de exclamación lo convierte en verdadero. Y entonces, ¿qué hace toString? Pues toString convierte el valor de variable que es verdadero en una cadena. O sea, lo convierte en esto. Tenemos aquí una cadena y vamos a poner true. Lo convierte en una cadena de este tipo. Y esto es lo que imprime algo. O sea, si nosotros ahora evaluamos algo, lo imprimimos, vale un true. Pero si se dan cuenta no está en azul, porque es un true que es un string. Para que me entiendan, ponemos aquí variable, que sí es directamente un booleano. Convertimos y se pone en azul porque es un tipo de booleano. Pero los tipos de texto él los colorea de otra manera. No obstante a eso, si nosotros quedamos aquí, ven cómo dice string, o sea, lo convierte en una cadena. Y no tiene más nada que eso, es así de sencillo. Si se me queda algo lo diré en otro video, pero estas son las cosas, incluso de las más complicadas que se pueden hacer, que lo enseñé en los operadores de booleano.
cómo funcionan las comparaciones, el signo de exclamación que es muy importante. Evaluamos cómo si verdaderamente los tipos de datos en JavaScript pueden ser, o sea, se pueden convertir siempre a booleanos. Lo vimos con el 0, lo vemos con un número, si lo vemos con una cadena normal también. O sea, aquí escribimos una cadena cualquiera. Y esta cadena es verdadera, simplemente por el hecho de ser una cadena que no es vacía. Es verdadera. Esto lo convierte en falso y por tanto aquí va a ser false. O sea, es verdadero, la exclamación lo convierte en falso, entonces el falso lo convertimos a toString, a una cadena, y algo va a ser igual a false en cadena. Así. Y así, de esta manera ya vamos viendo cómo se puede leer código. Pues muchas gracias por ver el video. Como pueden ver, booleano es bastante sencillo. Sin embargo, es importante entender bien estos detallitos que di. Si no entendieron bien algo, vuelvan a ver el video. Hasta el cansancio, escríbanlo en una libreta algunas anotaciones que ustedes crean importantes, que no se le peguen. Porque es un tema que además de ser sencillo, es muy crucial a la hora de programar. Es muy importante. Y el conocimiento de que, por ejemplo, saber de que todos los tipos de valores en JavaScript se pueden convertir a booleanos es muy importante y los utilizaremos más adelante. Entonces ya creo que a continuación vamos a ver las estructuras, el flujo el control del flujo en los programas de JavaScript, en qué sentido van, cómo cambiarlos, cómo hacer que se repita algo 500 veces simplemente en 5 líneas de código. Y también podemos hacer que se cumplan condiciones, o sea, de que en caso de que algo sea falso, pues que true, que variable sea verdadero, o sea, cosas así. Y la veremos más adelante y ya vamos a entrar en temas profundos e importantes de la programación. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo video.